corazón al Señor. Vamos a ir ahora hacia la palabra del Señor. Nuevamente vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Amén. Vamos a estar leyendo estos dos versículos. Amén. Y que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Amén. Les agradecemos a todos aquellos que están compartiendo ya este video. Amén. Más adelante también, si el Señor nos permite, vamos a estar poniéndolo también en el canal de YouTube. Vamos a leer este pasaje. Amén. Si usted tiene la oportunidad de leer su Biblia, léalo conmigo. Amén. Para la gloria del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea hablando en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora una vez más, por este momento, Señor, que tú nos permites, Señor, estar aquí en el programa. Gracias por cada vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En este momento, Señor, nos disponemos a escucharla. Señor, abrimos nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a estar atentos a tu palabra. No queremos escuchar la voz del hombre, queremos escuchar solamente tu preciosa voz. Habla nuestras vidas. Espíritu Santo, enséñanos en esta hora, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, que nuestro corazón sea un terreno fértil, preparado, Señor, para la bendita semilla de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos a poner por obra, Señor, lo que usted nos enseñe a través de ella. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. El tema, hermano, que el Señor trae a nuestras vidas en esta mañana se llama No creyeron a la verdad. No creyeron a la verdad. Hablando, hermano, de aquellas personas que lamentablemente en este tiempo no han querido creer a la verdad de la palabra del Señor. Amén. Dice este versículo, refiriéndose, hermano, al tiempo, amén, en que el pueblo del Señor ya no esté aquí en la tierra. Como recordaremos, hermano, nosotros sabemos por la palabra del Señor que después de que el pueblo del Señor, amén, sea quitado de esta tierra, amén, el Señor venga por su pueblo. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Y esto es, hermano, realmente algo terrible, porque si en este momento, hermano, que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en los corazones y aún así muchas vidas no quieren acercarse al Señor, no quieren creer la palabra del Señor. En ese momento, hermano, el mismo Señor dice la palabra que Él enviará ese poder engañoso para que crean a la mentira. A través, hermano, de todas las cosas terribles que vienen a la tierra, la gente, ¿verdad?, no tendrá, ¿verdad?, para dónde más ir y creerán a todas las mentiras que en ese momento se digan. Es un plan, ¿verdad?, que el enemigo, ¿verdad?, ha puesto, ¿verdad?, como trampa para muchos. Y sabemos, hermano, que el Señor tiene el control de todas las cosas y que Dios lo sabe todo. Por eso nos advierte en su palabra. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que este poder engañoso viene para aquellos que no quisieron creer a la verdad. Cuando usted, hermano, predica la palabra de Dios, comparte el evangelio del Señor, ¿cuántas veces no le han rechazado a usted? ¿Cuántas veces no le han dicho a usted, yo no creo a lo que tú estás diciendo? ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen que nos hemos inventado esto que les decimos, porque ellos dicen que es un cuento, que es algo que no puede pasar, que
cómo es que ha de venir el fin del mundo, cómo es que el Señor ha de destruir la tierra, y muchas cosas se cuestionan porque a veces la palabra de Dios no está de acuerdo a los pensamientos humanos, más bien nunca estará de acuerdo a los pensamientos humanos. Sin embargo, lo que está en la palabra de Dios es la verdad. No es algo que nosotros nos hayamos inventado, no es algo que nosotros estemos, ¿verdad?, pensando que va a pasar y que hayamos escrito una historia para decirle a la humanidad. No es algo que los hombres de Dios, mujeres de Dios, los siervos de Dios, aquellos misioneros que dejan sus hogares y se van a aquellos países, a aquellos rincones de la tierra donde nunca han escuchado el nombre del Señor, aquella predicación preciosa acerca de la salvación. No es algo que ellos se hayan inventado. Todos aquí, ¿verdad?, en la tierra dicen, y muchos dicen, tener la verdad, decir la verdad, ofrecerle al mundo la verdad. Por eso hay miles de religiones, y lamentablemente por esas miles de religiones, hermano, el ser humano ya no cree en el evangelio verdadero, en el evangelio poderoso de la palabra de Dios. Porque mucha gente viene, ¿verdad?, probando las religiones, yendo de iglesia en iglesia, viendo qué doctrina o qué religión o qué secta tiene la verdad. Después de haber andado tanto, hermano, ¿qué pasa en el corazón del hombre? Que se decepciona, que dice, bueno, yo ya estuve aquí y me decepcionaron, yo estuve acá y me decepcionaron, me lastimaron más, y al final de cuentas, hermano, el hombre viene a estar en un estado quizás peor de lo que comenzó. ¿Por qué? Porque el hombre busca la verdad. El ser humano siempre ha estado buscando la verdad, una doctrina o una enseñanza en la que él pueda cimentar su vida y pueda decir, esta es la verdad. El ser humano está buscando paz, y hoy más que nunca. Por eso las personas se refugian en la psicología, se refugian, ¿verdad?, en muchas actividades que ahora dicen que son sanidad para el alma, sanidad para la mente, donde ellos pueden relajarse, pueden estar tranquilos, pueden meditar y muchas cosas que se ha inventado el hombre. ¿Por qué? En la necesidad, ¿verdad?, de que el hombre anda buscando paz, anda buscando la verdad, en donde puedan ellos cimentar su vida. Son pocas las personas que dicen, bueno, yo no necesito de la religión, yo no necesito de la meditación, yo no necesito ir a un templo o a una iglesia, yo vivo mi vida normal. Y también, hermano, está cayendo en el error de ser indiferentes a la búsqueda del Dios verdadero. Son miles y miles las situaciones que podemos nosotros buscar, ¿verdad?, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Pero el común denominador que hace que estas personas se muevan y busquen es que están buscando la verdad. Y aquellas personas que han inventado religiones o sectas, ¿verdad?, aquellas personas que se han autodenominado sanadores o líderes, lo que sea, hermano, ellos proclaman su propia verdad. Y lo que ellos buscan es que la gente los siga, que la enseñanza que ellos dan, la gente se lo crea y los busque. Y ahora, hermano, es tan fácil hacer eso a través de las redes sociales. En otro tiempo, hermano, vamos a decir unos 10 años, 15 años atrás, hermano, que no existía todo lo que nosotros ahora podemos ver
en cuanto a la tecnología. Había solamente la televisión. Quizás usted se recuerde de alguien que daba, ¿verdad?, sus enseñanzas, o que hablaba acerca de la magia, etcétera, etcétera, de muchas cosas que el hombre puede enseñar en la televisión. Y mucha gente quizás lo veía. En la radio, hermano, a través de la AM/FM, a través también de las revistas, de los libros. Esos eran, hermano, los medios que el hombre podía ocupar, pero ahora se ha hecho muchísimo más fácil. Usted solamente busca, ¿verdad?, ahí en su computadora o en su teléfono, y usted, si le pone estoy buscando una persona que me ayude a encontrar paz, estoy buscando a alguien que me ayude a encontrar la verdad, entonces rápidamente ahí la computadora se lo da y le muestra la grandísima lista de personas y de religiones a donde usted puede ir, donde supuestamente le pueden dar lo que usted necesita. Pero solamente hay una verdad, aleluya. Nosotros lo sabemos, solamente hay una verdad. Y no es una verdad que yo me inventé o que alguien por ahí se haya inventado y que nosotros empezáramos a seguir, no. La verdad está solamente en Cristo Jesús. Y aunque el mundo no lo crea, y aunque muchos no lo sigan, y aunque muchos no estén de acuerdo, solamente hay una verdad. Y es la verdad que nos ofrece nuestro Señor a través de su palabra. Cuando hablamos de verdad, de lo que es verdadero, estamos hablando de algo que es franco, de algo que es real, que es honesto, que sí existe, de algo que es sincero, que es auténtico. Eso es lo que significa la palabra verdad. Y en la palabra de Dios, hermano, esta palabra verdad se refiere a la palabra de Dios que está cimentada en el único Dios fiel y verdadero. Usted y yo ahora lo creemos, pero quizás en nuestra vida pasada no lo creíamos. Nosotros creíamos en fantasías, en otras cosas, hermanos, en ideas de hombres. Pero ahora, gloria al Señor, hemos venido a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermano, así como la palabra de Dios es la verdad, también hay una mentira. Inclusive, hermano, la mentira que rodea al mundo, ¿verdad?, parece que es una verdad. Por eso muchos creen a la mentira, las mentiras que el enemigo se ha inventado, porque parece que son de Dios, porque parece que sí vienen del cielo. Y eso es exactamente lo que va a pasar en los tiempos finales, cuando aparezca, hermano, este ser que la Biblia lo dice, que lo describe como el anticristo. Muchos creerán que es un hombre de Dios, que es un hombre que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque se mostrará, dice la palabra del Señor, con grandes señales, con maravillas, y los hombres al mirarlo dirán: este es un enviado del cielo. Ese es el detalle, hermano. Ese es una de las características que la humanidad siempre ha buscado, en donde él pueda impresionarse, donde encuentre algo de admirar. Ahí está Dios, según ellos. Donde hay algo maravilloso, algo sorprendente, ¿verdad? Porque estamos, hermanos, siempre buscando señales. Y nosotros podemos pensar, bueno, pues son las señales, son las maravillas, aquellas cosas asombrosas que pueden mostrarnos que realmente ha venido de Dios. Entonces, cuando la gente mira esto, dice: esto es de Dios. En el libro de los Hechos, hermano, nos narra un
algo similar de un hombre llamado Simón. Dice la palabra de Dios, hermano, en los tiempos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, cuando se estaba predicando la palabra del Señor en Samaria, dice que antes de que el evangelio llegara a Samaria, había un hombre llamado Simón. Y dice en el versículo 9 que este hombre ejercía la magia en aquella ciudad, en la ciudad de Samaria, y había engañado a la gente haciéndose pasar por alguien grande. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que él hacía eran sorprendentes y la gente le creía. Dice el versículo 10 que a él oían atentamente. Mire, hermano, qué terrible es que nosotros podamos oír o podamos prestar atención al show que el mundo nos está presentando y que a la palabra de Dios no le pongamos atención. Que el mundo entero pueda, hermano, poner sus ojos a aquellas cosas, entre comillas, sorprendentes que el mismo mundo ofrece, y que no podamos nosotros poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Y este hombre dice que tenía toda la atención de la ciudad, desde el más grande hasta el más pequeño, y ellos decían, mire lo que decían al ver esto: este es el gran poder de Dios. ¿Cómo nosotros podremos decir este es el gran poder de Dios? Si nos estamos dejando llevar por la apariencia, si nos estamos dejando llevar por lo que vemos, por aquellas cosas sorprendentes, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que hacía este hombre, quizás hacía desaparecer las cosas. Pero las cosas que en su magia hacía sorprendentemente dejaban cautivas a las personas y decían, este es el gran poder de Dios. Hermano, cuando nosotros verdaderamente podamos decir, este es el gran poder de Dios, es cuando veamos la obra de Dios en la vida del hombre, cuando las cadenas del vicio se rompan, aleluya, cuando aquel que está en el suelo, hermano, cuando aquel que ha estado tirado por las drogas, aleluya, por el vicio, el Señor con su poder pueda levantarlo. En ese momento podremos decir, este es el gran poder de Dios que cambia las vidas, que cambia los corazones, que puede hacer posible que una persona que esté en lo más bajo del vicio pueda levantarse en el nombre precioso de Jesús. Ese es el poder de nuestro Dios. No artes de magia, no, hermano, cosas que a la vista humana, ¿verdad? Como este hombre podía hacer cautivar a la gente. Y ellos en la ignorancia decían, este es el poder de Dios, ¿sabe? Pero esto cambió. Cuando llegó la palabra de Dios, dice el Señor, que ahí llegó Felipe, lleno del poder del Espíritu Santo, y sanaba a los enfermos, los endemoniados eran libertados. Ese es el poder de Dios. Ese es el verdadero poder de Dios. Y entonces la gente empezó a darse cuenta que lo que hacía ese mago llamado Simón era un farsante y de Dios no tenía nada. ¿Cuándo es que nos damos cuenta en dónde está la verdad, en dónde está el poder de Dios? Cuando la palabra de Dios, hermano, es escuchada. Cuando la palabra de Dios, hermano, llega a nuestras vidas y vemos la obra poderosa de Dios en la vida del ser humano. No en alguna obra de magia. Eso es obra de Satanás. Pero vemos, hermano, lo fácil que la gente puede ser engañada. Y cosas, hermanos, similares que podemos ver hoy en día.
Y que la gente se asombra y dice, ese es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque vio un arte de magia solamente, pero no hay palabra de Dios ahí. No hay presencia de Dios ahí, no hay poder de Dios ahí. Pero en ese engaño ha caído también la misma iglesia. Y entonces, hermano, podemos ser engañados si no conocemos la palabra de Dios. A esta ciudad era lo que le faltaba, escuchar el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermano, muchos han sido engañados por personas que prometen paz, prometen tranquilidad a la gente. Lo que la gente está buscando, ellos se los prometen. Y dicen, ven aquí a esta religión, ven aquí a esta secta, ven aquí, haz esto, lo que yo te voy a decir. Vas a encontrar descanso, porque la gente está buscando descanso. ¿Cuánta gente está desesperada? En la misma ansiedad, en la misma preocupación, en la misma incertidumbre de lo que va a pasar. Y la gente buscando en cisternas rotas. Cuando nosotros podemos ir, aleluya, al mismo que es la fuente de vida. La fuente, aleluya, que fluye, aleluya, para la vida eterna, para la sanidad de las naciones, que está en la palabra de Dios, que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero así está la gente, buscando, asomándose en las cisternas que puede encontrar para su alma. Mientras que la iglesia, mientras que los siervos, siervas de Dios están gritándole al mundo, aquí está el agua que tú necesitas para saciar tu sed está aquí. Y es gratuitamente, dice la palabra de Dios en el profeta de Isaías. Venid a las aguas, venid y comprad sin dinero y sin precio, aleluya. Pero el mundo no quiere creer a la verdad. Por eso así se llama la palabra de Dios. No creyeron a la verdad. Hermano, es terrible que el ser humano, con todos los alcances tecnológicos, con toda la inteligencia que dice tener, es increíble que no puedan llegar a creer a lo que realmente es la verdad. Y están creyendo las mentiras del mundo. Y están creyendo lo que no es verdad. Si hay algo que se nos ha enseñado, si hay algo que usted pueda escuchar, pero que no está en la palabra de Dios, es mentira. Y muchos han dicho, bueno, es que para ustedes la verdad es la palabra de Dios. ¿Y quién dice, dicen ellos, y quién dice que eso es la verdad? Esto es para aquel que quiera creerlo. Y el Señor mismo, hermano, por su palabra, ha dado evidencia, se ha revelado al hombre para que crea esta verdad. Y muchas de las personas que se han rehusado a creerla dentro de su corazón, muy dentro de su ser, saben que es verdad, pero no lo quieren reconocer. Es más, hay gente, hermano, de aquellos que se han apartado, que ahora están, que ahora dicen que son ateos, ¿verdad? Que son aquellos que no quieren saber nada de la palabra de Dios. Son personas que un día gozaron de la presencia de Dios, que un día de niños los llevaron a la iglesia, que un día estuvieron en un culto, pero algo pasó. Algo pasó. Y ellos, ¿verdad? En su error dicen, me decepcioné del evangelio. Quizás usted se decepcionó de la gente. Quizás usted se decepcionó del ambiente en el que usted estaba. Quizás usted se decepcionó
de las personas que estaban a su alrededor, pero el evangelio jamás decepciona a nadie. En lo único que el evangelio nunca jamás estará de acuerdo es en el pecado del hombre. Así que si nosotros queremos llevar a cabo algo que esté en contra del evangelio, entonces jamás podremos caminar en el evangelio. Pero de ahí en fuera el evangelio jamás ha decepcionado a nadie. Y usted es testigo de eso. Que el poder de Dios, que la palabra de Dios ha cambiado su vida, querido hermano. Que lo levantó, aleluya, de ese lodo, de ese pozo profundo, aleluya. Y le ha dado una vida nueva. Usted es testigo de eso, hermano. Para la gloria de Dios. Ese es el verdadero poder de Dios. Pero el mundo, ¿verdad?, lo que quiere es seguir en sus ideas, en su manera de vivir. Y como el evangelio, hermano, no se adapta a la vida del ser humano, han decidido rechazar y se atreven a decir, es mentira. Ellos han creído a la mentira, mire, hermano. Ni aun con toda la inteligencia que el hombre ha podido llegar a alcanzar en este pleno siglo XXI, no ha podido creer a la verdad y ha creído la mentira. La mentira de que el hombre es capaz de hacer lo que sea sin Dios. La mentira de que el hombre es capaz de llegar a donde quiera sin Dios. La mentira de que el hombre puede hacer y ser lo que quiera sin Dios. La mentira de que el mismo hombre puede ser su Dios. La mentira de que el mismo hombre puede ser señor de su vida. La mentira de que no tenemos que darle cuenta a nadie de nuestras acciones. Esa es la mentira que el hombre se ha creído. La mentira, hermano, de que cuando estemos ante la presencia de Dios podremos excusarnos. La mentira de que cuando estemos ante la presencia de Dios vamos a poder, hermanos, de alguna manera esquivar el juicio de Dios, librarnos del castigo de Dios. Esa es una mentira. Poder decir, voy a llegar a la muerte y no va a pasar nada. Si han creído esa mentira, la mentira de que el infierno no existe, es una mentira, porque el infierno es real. La mentira de que el diablo no existe y que solamente son inventos, esa es una mentira, dicen ellos. Pero el diablo es real. Los demonios son reales. Y sabe que cuando el mundo y el ser humano anda lejos de Dios, hermano, al enemigo lo tenemos divertido, lo tenemos complacido. Cuando usted y yo cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios, cuando hemos ignorado la palabra de Dios, cuando estamos, hermanos, durmiendo, cuando estamos en nuestra indiferencia, en nuestra apatía, estamos divirtiendo al enemigo, lo tenemos complacido. La mentira que el mundo se ha creído. Que no importa lo que tú hagas en vida. Que no importa la vida que tú lleves. No importa porque al final de cuentas, cuando tú mueras, no va a pasar nada. Mentira. De todo lo que hagamos, de todo lo que digamos, de todo lo que pensemos en vida, algún día vamos a dar cuentas al Señor, al dador de la vida, al que nos dio la oportunidad un día más hoy, en esta mañana. A Él le vamos a dar cuentas. Y no, hermano, usted no le va a dar cuentas al Señor de mi vida, de lo que yo hice. Nadie le va a dar cuentas al Señor o va a poder culpar a otros de lo que nosotros hicimos. No voy a poder culpar a usted. No, es que el hermano tuvo la culpa de lo que yo hice. No. Somos de nosotros 100% responsables delante de Dios. Y aunque el mundo no lo quiera ver así,
le daremos cuentas a Dios. De que quizás un día escuchamos la palabra de Dios, de ese pedacito de pasaje de la Biblia, aunque sea lo que el ser humano en toda su vida haya escuchado, de eso le dará cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque hemos cerrado nuestros oídos a la palabra de Dios. Mire, hermano, aquí en la Street Road, ¿verdad? En la calle donde usted lo conoce, si usted vive aquí en los alrededores de Bensalem, de Warminster, hay una calle, la calle principal, ¿verdad? La avenida que recorre Bensalem, Warminster, Southampton, Warrington, ¿verdad? Una avenida bien conocida aquí donde estamos nosotros. Hay una iglesia. Y esta semana, hermano, que yo vi esto, me quebranta el corazón. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no tiene pretexto. No tenemos pretexto. En otros años anteriores, hermano, no era tan fácil escuchar una predicación o transmitir un mensaje o compartir un texto de la palabra. Pero ahora es tan fácil. Y todo el mundo lo puede ver. Y en esa calle, hermano, hay una iglesia cristiana. Dice ahí en el letrero que son de India. Pero tiene un letrero ahí que dice: de verdad, nuestro Señor viene pronto. Dice ese letrero. Y todo el que pasa por ahí, hermano, es inevitable que lo vea. ¿Sabe por qué? Porque ahí exactamente hay un semáforo. Y cuando el semáforo se pone en rojo, los carros se detienen y tienen tiempo de ver ese letrero. Y el letrero dice: de verdad, nuestro Señor viene pronto. ¿Cuántos no lo han leído? Que yo, hermano, de inglés, ¿verdad? Es muy poco lo que yo sé y que lo pude entender. ¿Cuánto más la gente de aquí, de Estados Unidos, que sabe leer inglés? Los jóvenes, nuestros hijos que saben inglés porque han ido a la escuela aquí y que han visto ese letrero. Y no solamente ese letrero, hermano, muchos letreros que encontramos en el camino, que gloria al Señor, hermano, tenemos todavía la libertad de poner un letrero así. Y a través de esos letreros enviar el mensaje del cielo. Para decirle a la gente que se arrepienta, que Cristo viene pronto por su pueblo, que las cosas vienen, las cosas peores, hermano, lo que ha pasado en este año, en estos meses, no ha sido nada comparado con lo que viene. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje del pueblo de Dios, que el mundo venga al conocimiento de la palabra de Dios, pero el mundo se enoja cuando uno le dice. Nos dicen fanáticos, nos dicen religiosos, nos dicen que estamos locos. Pues que me digan lo que quieran, que nos llamen como quieran, hermano, pero no deje de predicar la palabra de Dios, no deje de anunciar la venida del Señor, no deje de orar por su familia que está alejada. No deje de orar por sus hijos, por su cónyuge, por su familia. No deje de decir que Cristo viene. No deje de compartir la palabra de Dios. Porque, hermano, falta poco. Y ya este mensaje, hermano, ya no se escuchará más pronto. Y lo terrible es que después de que, hermano, la iglesia del Señor ya no esté, dice la palabra de Dios que el Señor enviará ese engaño sobre todo el mundo. Ahora, hermano, el enemigo está activo, hermano, como usted no se imagina, porque sabe que le queda poco tiempo. Y está trabajando, y la iglesia de Dios estamos durmiendo. Entretenidos, hermano, estamos. Entretenidos, enfocados en otras situaciones, pero no en la palabra.
pero no en la búsqueda del Señor. Y el enemigo está trabajando, hermano, y ha engañado a muchos. Pero la diferencia es que ahorita, hermano, todavía hay tiempo de venir a cuentas con Dios, de venir al conocimiento del Señor. Pero muchos, como dice el tema, no creyeron a la verdad y no han creído. Y es más, hermano, el enemigo muchas veces, aún a los que estamos dentro del pueblo de Dios, también nos llega a engañar. Y nos entretiene. Nos entretiene con cosas, hermano, que realmente, hermano, no vale la pena que nosotros estemos ocupando nuestro tiempo y nuestros pensamientos en cosas que no edifican nuestra vida y que tampoco, hermano, edifican a otros, no edifican a nuestra familia. Pero el enemigo verá como aquí, hermano, la voz que esté escuchándose más fuerte en nuestra vida es la que vamos a escuchar más. ¿Cuál es la voz que está resonando más fuerte en tu vida, hermano? ¿Cuál es la voz que se está escuchando más fuerte en mi vida? ¿Es el engaño del enemigo o es la palabra de Dios? Y si la palabra de Dios está resonando más fuerte en nuestra vida, es difícil que el enemigo nos engañe. Es difícil que nosotros perdamos nuestro tiempo entretenidos en los engaños del enemigo. No dejemos, iglesia. No le demos lugar al diablo. Recordemos que Él está vencido. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y nosotros como iglesia, aleluya, tenemos, aleluya, las armas de nuestra milicia, que dice la palabra que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos la palabra de Dios. Hagámosla, hermanos, subámosle el volumen a la palabra de Dios en nuestra vida. Y escuchemos solamente la voz de Dios. El enemigo, hermano, lo que hace con los engaños, ¿verdad? Con el engaño lo que quiere es desviarnos. Y que la palabra de Dios, hermano, no fluya, ¿verdad?, con libertad en nosotros. No porque no sea poderosa, la palabra de Dios es poderosa, pero a veces nosotros somos lo que impide. Con nuestros prejuicios, con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo, con muchas cosas, hermano, en la que nos hemos entretenido. Vamos a escuchar una alabanza en esta hora. Le vamos a pedir a mi hermana Gladys. Le recordamos el número en cabina 215-806-9227. Vamos a escuchar esta alabanza y enseguida continuamos con la palabra de Dios. Buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, ven
la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Aleluya. Dice este canto que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y eso es lo que dice también las Escrituras. Amén. Todo, hermano, todo esto se acabará algún día. Todo, hermano, dice la palabra de Dios que todas las cosas serán quemadas y consumidas. Amén. Cuando el pueblo del Señor ya no esté aquí. Así que, hermano, nuestro tesoro verdadero, el único tesoro eterno, hermano, que nosotros podemos tener y conservar para siempre es la palabra de Dios. Amén. Así que, hermano, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8. Dice, hermano, desde el versículo 43, cuando el Señor, hermano, tiene esa conversación con los fariseos, usted sabe, hermano, que ellos, a pesar de que conocían la ley de Moisés, y que aparte, hermano, ellos mismos habían añadido costumbres, ¿verdad?, a sus leyes, ¿verdad?, costumbres que el Señor no había mandado, sin embargo, ellos le habían añadido. Dice la palabra de Dios que ellos conocían bien la ley, pero no lo llevaban a cabo. Y sus ojos de ellos, hermano, estaban vendados. No se daban cuenta, hermano, que aquel que estaba delante de ellos era el mismo Dios de la creación, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Y cuando, hermano, el Señor les hablaba, ellos, ¿verdad?, argumentaban siempre contra Él. No se daban cuenta, hermano, de que Él era el Señor. Y dice la palabra del Señor en esta porción de la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 8, desde el versículo 43, cuando el Señor, hermano, les está hablando y ellos no entienden. Y dice, y el Señor les dice en el verso 43, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Era como si el Señor les estuviera hablando en otro idioma y ellos no entendían las palabras que el Señor les estaba diciendo. Es como si en este momento, ver, alguien nos dijera algo y nosotros no le entendiéramos. Si nos estuvieran hablando en español y dijera esa persona, pues te estoy hablando en español y no me entiendes. Así de duro, hermano, estaba el corazón de ellos. Estaban cegados. No entendían, hermano, no comprendían
ninguna de las palabras que el Señor tenía, que el Señor les hablaba en ese momento. Y el Señor les dice, ¿por qué no pueden entender lo que les estoy diciendo? ¿Por qué no entienden lo que les digo? Y dice la segunda parte del verso 43, porque no pueden escuchar mi palabra, porque no les agrada, porque no la toleran. Si a veces, hermano, nosotros no podemos nosotros llegar a comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando nos dice su palabra, es porque no la queremos. Es, hermano, porque no queremos, no nos agrada mucho a veces lo que la palabra de Dios nos dice. Porque no va de acuerdo, ¿verdad?, nuestra manera de vivir, o por nuestro orgullo, o por nuestros prejuicios, o por nuestras malas ideas, o porque estamos, hermanos, obstinados muchas veces a seguir el camino que no es el camino de Dios. Por eso a veces no entendemos la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano, que cuando el corazón se dispone, cuando está realmente abierto a la palabra de Dios, cuando está en el corazón el deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad, es cuando usted y yo le tomaremos la importancia a la palabra de Dios? Es cuando usted y yo entenderemos y diremos, ahora lo entiendo. Ahora comprendo lo que Dios me estaba diciendo. No lo entendía porque mi corazón, porque no quería escuchar la palabra de Dios. Pero ahora es diferente, porque ese es nuestro deseo. Y después les dice el Señor en el versículo 44, algo que es bien fuerte. ¿Por qué? Porque ellos eran del linaje de Abraham, el pueblo de Israel, hermano, el pueblo escogido por Dios. Era un privilegio, una bendición para ellos, claro que sí, pero ellos se sentían, ¿verdad?, orgullosos. Se sentían superiores a los demás pueblos, por eso, ¿verdad?, no se hablaban con los demás pueblos y por ejemplo, con los samaritanos. Esa era una de las razones, porque los samaritanos ya no eran judíos genuinamente, sino era una mezcla de judíos con otros pueblos. Y los judíos que eran puramente judíos, ¿verdad?, por eso los odiaban. Y ellos decían, nosotros somos hijos del padre Abraham. Ese era su orgullo. Y el Señor les dice, ustedes son hijos del diablo. Su padre es el diablo, les dice en este versículo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermano, qué fuerte fue para ellos, ¿verdad? Yo me imagino los rostros de ellos, porque ellos se consideraban hijos de Abraham. Pero el Señor les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran lo que el padre Abraham hizo. Pero el Señor les dice, ustedes me quieren matar. Ustedes no hacen lo que el padre Abraham hizo. Ustedes están haciendo lo que hace su padre. ¿Y quién es su padre? El diablo, les dice el Señor. El padre de ustedes, le dice el Señor a ellos, es el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de él quieren hacer y no los deseos de Dios. Hermano, esa será nuestra condición también. Y es por eso que no queremos creer a la verdad, no queremos hacer conforme la palabra de Dios, queremos hacer conforme a los deseos del enemigo. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre? Nosotros, hermano, en la vida normal, ¿verdad?, decimos, ¿verdad?, cuando vemos a nuestros hijos o vemos a los hijos de alguien más, decimos, este se parece a su papá, es igualito a su papá, o es igualito a la mamá.
Cuando, hermano, usted y yo mostramos nuestras acciones, mostramos de quiénes somos hijos. Cuando alguien nos mira en nuestra vida diaria, hermano, vamos a decirlo fuera de la iglesia, ¿a quién nos parecemos? Porque en la iglesia, hermano, todos nos parecemos al Señor. Todos hablamos el mismo idioma. Todos nos comportamos como hijos de Dios, pero fuera de la iglesia. ¿Estamos haciendo los deseos de nuestro Padre Celestial o los deseos del enemigo? Y le dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Por qué? Porque querían matar al maestro. Y le dice, él ha sido homicida desde el principio. El diablo ha sido homicida desde el principio y ustedes están haciendo lo mismo porque me quieren matar, les dice el Señor. Ellos querían matar al maestro. Dice, ha sido homicida, dice, desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros, hermano, o alguien que no ha creído a la verdad, está haciendo los deseos del enemigo. Y el Señor les dice, primero, ¿por qué no quieren oír mi palabra? Porque no les agradan mis palabras. En el verso 43, después, porque el padre de ustedes es el diablo. Así les dice el Señor. Y después, porque dice, ustedes quieren hacer las obras de vuestro Padre. Por eso no quieren escuchar mi palabra. Porque es más fácil hacer, hermano, las cosas que el enemigo quiere, a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esa era la condición de ellos. Querían matar al maestro y despreciaban la verdad que había en él. Despreciaban las palabras de nuestro Señor. Por eso el Señor les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Es un poco fuerte, pero era la verdad. Hermano, ¿quién es nuestro Padre? Si nosotros somos hijos de Dios verdaderamente, hermano, porque aquí más adelante dice, vamos a querer escuchar la palabra de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Mire qué triste, hermano. Y es lo que estamos viendo. El Señor es la verdad y muchos no le creen. Y creen la mentira, hermano. ¿Qué inteligencia se puede ver ahí? Ninguna. Es la necedad del hombre. Querer creer a una mentira y rechazar la verdad, la única verdad que hay, la palabra de Dios. Dice versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El Señor les dice, ¿quién de ustedes me podrá decir que estoy en pecado? Hermanos, ellos en todo momento buscaban una falta en el Señor, buscaban algo en lo que se equivocara, alguna mala palabra, alguna mala acción, y jamás lo encontraron. Aleluya. Porque inclusive, hermano, cuando al Señor lo llevan a juicio, como no le encontraron ninguna falta, tuvieron que llevar testigos falsos. Porque no había ninguna falta en él, dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, ni hubo engaño en su boca. Maravilloso Jesús. Y les dice el Señor, ¿quién de ustedes me puede demostrar que hay algo falso en mí? No había nada. Entonces, ¿por qué no me creen? Les dice el Señor. Hermano, cualquiera de nosotros, hermano, con todo respeto, hermano, si yo le dijera a usted algo, usted, hermano, claro que usted va a decir, quizás yo no le voy a creer a la hermana Yari. ¿Por qué?
Porque, hermano, usted va a encontrar todos los errores y faltas en mi persona. Y con toda la razón usted va a decir, no, pues ¿cómo le vamos a creer? Pero al Señor, que nunca jamás nos ha fallado y jamás fallará, que nunca se equivoca, hermano, y jamás se equivocará. Fiel y verdadero, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, así se le llama al Señor. Y nadie más es digno, hermano, de llevar ese nombre. Fiel y verdadero. ¿Quién en esta tierra puede decir, yo soy fiel, yo soy verdadero? Nadie. Todos los hombres nos llegamos a equivocar. Con todo respeto, aún los siervos de Dios más entregados, hermano. Muchas veces no es la intención de ellos, pero somos seres humanos. El único fiel y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí en el libro de Apocalipsis dice fiel y verdadero. Porque lo es, aleluya. Y porque nadie más es digno de llevar ese nombre, aleluya. Él es fiel y verdadero. Y Él es digno de que todos crean en Él, de que le crean a la verdad. Por eso el Señor les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Verso 47, el que le mencionaba hace un momento, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si no queremos oír las palabras de Dios, entonces no somos de Dios. Los que le pertenecen a Dios, escuchan con disposición, con gusto, con alegría, la palabra de Dios. Habrá alguno, hermano, que quizás se moleste cuando la palabra de Dios es genuinamente, hermano, predicada. Y a veces la palabra, hermano, nos confronta, aleluya, y nos muestra la condición en la que estamos. Nos redarguye. Porque a veces, hermano, pensamos que estamos de lo mejor, que estamos bien, que... Hermano, pero cuando la palabra de Dios, hermano, nos habla, nos dice, estás mal, estás equivocado, estás engañado. Porque a veces esa es nuestra condición. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios, hermano, que es viva y eficaz, aleluya, más cortante que espada de dos filos, nos muestra la realidad en la que estamos. Y ese es el momento en que nosotros tenemos que reconocer, no enojarnos, porque quizá muchos se molestan, ¿verdad? Y dicen, ay, es que la palabra de Dios es bien dura, como los discípulos en ese momento cuando el Señor, amén, hablaba y muchos decían, Señor, dura es esta palabra. Y es lo que muchas veces decimos, ay, qué duro. Ay, es que mucho prohíbe la palabra, mucho dice y que por qué tanto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Las escucha con gozo, si es que somos de Dios, si le pertenecemos a Dios, iglesia. Porque si no queremos, hermano, escuchar la palabra de Dios, entonces no somos de Dios. Qué triste. Pero nosotros, y yo sé, hermano, que los que nos están acompañando son de Dios, porque les gusta escuchar la palabra del Señor. No dejemos entonces, hermano, que el enemigo nos engañe y nos distraiga. ¿Sabe por qué? ¿Por qué el enemigo está tan interesado, verdad? Y hace lo que sea para desviarnos y que no creamos la palabra de Dios, que no pongamos atención a la palabra de Dios. ¿Por qué el enemigo hace lo que sea, hermano, para que, como dice nuestro tema, para que el mundo no crea la verdad? Y que diga, no, la palabra de Dios es otro libro más de historia, ¿verdad? Es como aquellas personas que en su casa pueden tener una Biblia, pero también pueden tener libros de brujería, libros de meditación y de
magia y de todas esas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, bueno, no te preocupes, ¿quieres tener una Biblia en tu casa? La puedes tener. Y muchos hermanos lo tienen como nomás, como un amuleto. Pero también tienen otros libros que van en contra de la palabra de Dios. Mire qué contrariedad en la vida del ser humano. Los que podemos llamarnos los más inteligentes en el siglo XXI, conociendo la verdad, pero viviendo contrariamente. ¿Y por qué el enemigo está tan empeñado, hermano, en que el mundo no crea la verdad? Porque la palabra de Dios, hermano, es viva y es eficaz. Más cortante, dice la palabra del Señor, más cortante que espada de dos filos. La palabra del Señor, hermano, es poderosa. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, no hay nada que en la palabra de Dios no esté acerca de la vida del ser humano, lo que sea. Si usted tiene un problema de depresión, encuentra la solución en la palabra de Dios. Si usted tiene problemas con su esposo o con su esposa, la solución está en la palabra de Dios. Si usted necesita ayuda con sus hijos, la solución está en la palabra de Dios. Todo está aquí en este bendito libro, y nosotros buscando en cisternas rotas. Y nosotros buscando en libros que el mismo hombre se ha inventado. Dígame usted, hermano, ¿qué puede encontrar el hombre en otro hombre? ¿Qué ayuda humana puede encontrar en otro ser humano? Necesitamos una ayuda superior, una ayuda de lo alto, aleluya, una ayuda majestuosamente, hermano, infinitamente mayor, solamente la ayuda que viene de Dios. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. En 2 de Timoteo, hermano, capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hermano, ¿queremos sabiduría? ¿Es bueno estudiar? Claro que sí, es bueno ir a la escuela, gloria al Señor, pero la sabiduría principal, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted y yo tenemos temor al Señor, ahí está el principio de la sabiduría, y dice esta escritura que la palabra de Dios nos puede hacer sabios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira, hermano, qué poderosa es la palabra de Dios. Por eso el enemigo está tan empeñado en que nosotros no la escudriñemos y no la creamos. Y que el mundo no la crea. Que no lo crean lo que dice ahí. Porque el enemigo sabe el poder maravilloso que hay en la palabra de Dios. La palabra del Señor, hermano, nos fortalece, nos da vida, aleluya. Dice la palabra del Señor, Salmo 119, en el verso 32, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cuando estamos afligidos, la palabra de Dios, aleluya, es nuestra fortaleza. Nosotros podemos confiar en lo que el Señor dice. La palabra de Dios nos santifica. Dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, que la palabra de Dios nos santifica.
Dice el Señor en su oración ahí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Queremos santificarnos para el Señor? Aquí está la palabra de Dios. La palabra del Señor, hermano, nos corrige del mal camino. Dice Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor nos liberta. En el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32 dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 6 versículo 63, las palabras de Dios son vida. Son vida. Queremos vida para nosotros, vida para nuestra alma, en la palabra del Señor. Queremos, hermano, estar lejos del pecado. Dice Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la palabra de Dios, hermano, encontramos sanidad a nuestra alma y también, maravillosamente, sanidad a nuestro cuerpo. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en tu corazón, en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Es maravilloso. ¿Qué no tiene la palabra de Dios, hermano? Encontramos todo en la palabra de Dios. Esta es la verdad que nosotros tenemos que creer, que el incrédulo tiene que creer. Amigo y amiga que me escuchas, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Aquellos que no han creído a lo que el Señor dice. Creamos, hermano, en la palabra de Dios y dejemos de escuchar las mentiras del enemigo. Son muchas las cosas, hermano, por medio de las cuales el enemigo puede hacernos creer sus mentiras. Pero si esta palabra, hermano, en nuestra vida es más resonante, tiene un volumen muy, muy alto en nuestra vida, será difícil escuchar las mentiras del diablo. Así que, hermano, vengamos prontamente a la palabra del Señor y creamos en su verdad antes de que sea demasiado tarde, antes de que se cumpla ese tiempo de lo que leímos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Si hay alguien, si hay algún amigo, alguna amiga que quiera recibir a Cristo en su corazón, vamos a hacer una oración. Y después de esta oración, si hay alguien que quiera recibir a Cristo, después de esta oración, vamos a orar por las necesidades que haya en medio de su pueblo. Así que, si hay alguien que aún no ha venido a Cristo, que quiere estar a cuentas con el Señor, haga esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque diste tu vida por mí en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para comprar mi salvación. Gracias, Señor Jesús, porque pagaste el precio que yo merecía pagar, pero que nunca hubiese yo podido pagar. Solamente tú diste tu vida y pagaste el precio de mi salvación. Te pido perdón en esta hora. Te confieso mis pecados. Confiésale tus pecados al Señor ahí. Señor, te confieso mis pecados. Me arrepiento de todos ellos, Señor. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón, lávame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a seguir tus pisadas, a cumplir, Señor, tu palabra poderosa en mi vida, a ponerla por obra. Cada día, Señor, a santificarme
a través de tu poderosa palabra, para que cuando tú vengas, Señor, yo pueda irme contigo. Gracias, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.